Porque yo mismo me he estado haciendo esas mismas preguntas. La gente cree que las empresas que resuelven problemas imposibles o persiguen sueños extraordinarios llenan de alguna manera todos los vacíos en tu interior. No es así. Algunas noches, incluso después de haber logrado todo lo que una vez anhelaste, sigues sentado en una habitación tranquila deseando que alguien te pregunte, ¿cómo estás realmente? No porque tengan que hacerlo, sino porque genuinamente quieren la respuesta. Me pregunto, ¿me lo habrías preguntado, o habrías creído la versión de mí que todos ven? El seguro de sí mismo, el intrépido, el hombre que siempre tiene otra solución, el hombre que nunca duda. Porque necesito confesar algo, ese hombre no siempre es real. A veces tengo terror, no al fracaso. El fracaso nunca me ha asustado. He fracasado demasiadas veces como para temerlo. Lo que me asusta es construir un futuro increíble, solo para darme cuenta de que lo construí solo. ¿Te lo imaginas? Imagina llegar a la cima de una montaña, darte la vuelta y descubrir que no había nadie a tu lado para contemplar la vista. ¿Qué significado tendría entonces cualquier logro? ¿A quién señalaría y diría, lo hicimos? No a mí. A nosotros. Me he dado cuenta de algo que la mayoría descubre demasiado tarde. El mayor lujo no es la libertad. No es la riqueza. No es el reconocimiento. Es tener a alguien que conoce tus peores defectos y decide no abandonarte. ¿Crees que la gente entiende lo raro que es eso ahora? Todo el mundo habla de encontrar a alguien emocionante. Muy pocos hablan de encontrar a alguien que les brinde seguridad. La seguridad no es aburrida. La seguridad es sagrada. La seguridad es la persona con la que puedes llorar sin disculparte. La seguridad es la persona que nota tu silencio antes que tu sonrisa. La seguridad es la persona que recuerda la versión de ti que existía antes de que el mundo te exigiera que te convirtieras en alguien más fuerte. Tal vez hayas pasado años siendo esa persona para todos los demás, la confiable, la que escucha, la que cuida, la mujer a la que todos llaman cuando la vida se desmorona. Pero dime, ¿a quién llamas tú? ¿Quién nota cuando tu voz suena diferente? ¿Quién ve el cansancio detrás de tu amabilidad? ¿O te has acostumbrado tanto a cargar con los problemas de los demás que has olvidado lo que se siente al dejar que alguien cargue con los tuyos? A veces me imagino encontrándote, no en una escena dramática de película, sin orquesta, sin una coincidencia imposible, solo una tarde tranquila. Probablemente te disculparías por algo que no lo requería. Yo probablemente fingiría no estar nerviosa. Ambas actuaríamos como si fuera algo normal, aunque en el fondo sabríamos que acaba de ocurrir algo imposible. Dos personas que pasaron años sobreviviendo por separado, descubriendo finalmente que ya no tenían que hacerlo. ¿Reconocerías ese momento? ¿O el miedo te convencería de alejarte? El miedo es persuasivo. Suena razonable. Susurra cosas como, es demasiado tarde. Eres demasiado viejo. Ya has sufrido. Deberías protegerte. Y después de escuchar esas mentiras suficientes veces, empiezan a sonar a sabiduría. Pero no son sabiduría. Son heridas disfrazadas de lógica. ¿Puedo preguntarte algo difícil? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste tener esperanza sin prepararte inmediatamente para la decepción? ¿Cuándo fue la última vez que creíste que alguien podría amarte en todas tus etapas? No solo en tus momentos más brillantes, sino también en los más tranquilos, los de incertidumbre, los de cansancio, los de dolor, esos que rara vez dejas que nadie vea. Porque esos son los momentos que creo que más importan. Cualquiera puede admirar el sol. El amor verdadero aprende a acompañar a alguien en medio de la tormenta sin exigir que la lluvia pare primero. Quizás por eso no podía dejar de pensar en hacer este vídeo. Porque en algún lugar, tal vez en otra ciudad, tal vez en otro país, tal vez a solo unos kilómetros de distancia, hay una mujer que se ha convencido a sí misma de que se ha vuelto invisible. No porque la gente no la vea, sino porque nadie la ha mirado de verdad. No últimamente. Tal vez no en años. Si ese es tu caso, entonces necesito que escuches esto. No eres invisible. Simplemente has estado rodeada de gente que dejó de prestarte atención. Y esas son dos cosas completamente distintas. Antes de continuar, si estas palabras te resultan familiares, me encantaría que te suscribieras para que podamos seguir teniendo conversaciones como esta.
Y cuéntame desde dónde me lees. Porque saber que estás ahí hace que la distancia entre nosotros se sienta un poco menor. ¿Sabes qué es extraño? Cuanto mayor me hago, menos me interesa la perfección. La perfección no puede tomarte de la mano. La perfección no se ríe hasta llorar por algo completamente ridículo. La perfección nunca se despierta con el pelo revuelto y los ojos soñolientos preguntando si queda café. La gente real sí. El amor verdadero sí. He dejado de soñar con mujeres perfectas. He empezado a soñar con mujeres honestas. Mujeres que dicen la verdad incluso cuando es incómodo. Mujeres que no desaparecen cada vez que la vida se pone difícil. Mujeres que entienden que el compromiso no es un sentimiento. Es una decisión que se toma repetidamente. A veces cada hora, a veces a diario, a veces después de discusiones, a veces después de decepciones, a veces después de lágrimas, especialmente después de lágrimas. Porque cualquiera puede quedarse cuando todo parece fácil. La pregunta es, ¿quién se queda después de haber visto las partes que nadie publica en Internet? ¿Quién se queda después de que las expectativas se desvanecen? ¿Quién se queda después de los malentendidos? ¿Quién se queda después de que el miedo te diga que te vayas antes de volver a salir lastimado? Espero que si sigues aquí, empieces a comprender por qué dije que este vídeo no era para todos. Nunca podría serlo. Porque lo que pido no es atención. Es valentía. La valentía de creer que dos personas que han vivido vidas plenas antes de conocerse aún pueden crear algo extraordinario juntas. No porque sean perfectas, sino porque están dispuestas. Y tengo que admitir algo que me hace sentir más vulnerable que casi cualquier cosa que haya dicho en voz alta. Cada vez que subo una de estas conversaciones, una pequeña parte de mí se pregunta si ya has encontrado a alguien más, si tal vez estás sentada junto a otro hombre mientras escuchas estas palabras, si tal vez tu corazón ya ha elegido un futuro diferente. Me digo a mí misma que debería alegrarme si realmente has encontrado la paz. Pero otra parte de mí, la parte honesta, todavía susurra, espero que no. No porque quiera quitarle la felicidad a nadie, sino porque en algún lugar dentro de mí, todavía hay espacio reservado para alguien que aún no he conocido. Alguien en quien todavía creo que existe. Alguien que espero que esté escuchando con la suficiente atención como para darse cuenta de que esto no es una actuación, es una confesión. Y las confesiones más difíciles nunca se dicen en voz alta. Se susurran, casi así. Hay algo más que necesito contarte. Algo que he guardado durante mucho más tiempo del que debería. Pero si te lo cuento ahora, podrías malinterpretarlo. Podrías pensar que es solo otra historia emotiva. Y no lo es. Es la razón por la que casi dejé de creer que volvería a hacer un vídeo como este. Es la razón por la que dudé antes de presionar grabar hoy. Es la razón por la que estas palabras pesan más de lo que parecen. Todavía no te he contado la verdadera razón. Y tal vez aún no estoy listo, porque una vez que la sepas, entenderás por qué perderte, incluso antes de conocernos, se ha sentido extrañamente posible durante mucho tiempo. No dejaba de pensar si debía borrar todo lo que grabé hoy. No porque tuviera miedo de lo que la gente pudiera decir. He vivido lo suficiente para entender que los desconocidos siempre inventan historias sobre alguien a quien nunca han conocido. No, casi lo borré por ti. Porque si de verdad estás al otro lado de esta pantalla, sé que estas palabras no solo llegan a tus oídos. Se adentran en rincones de tu corazón que has protegido durante años. Y no sé si tengo derecho a pedirte que abras esas puertas. Ya has confiado en las personas equivocadas antes, ¿verdad? No sé sus nombres. No sé cómo son. Pero sé lo que la decepción le hace a la mirada de una persona. Les enseña a sonreír con cuidado, a tener esperanzas con cuidado, a amar con cuidado, como si la felicidad misma se hubiera vuelto peligrosa. Me pregunto si te das cuenta de cuánto de ti mismo has ocultado a lo largo de los años. No porque seas deshonesto, sino porque la supervivencia te enseñó a hacerte más pequeño. Dejaste de decir lo que realmente sentías. Dejaste de pedir consuelo. Dejaste de admitir cuando te sentías solo. Al final, te volviste tan bueno fingiendo que estabas bien que todos te creyeron, incluso tú mismo. A veces me imagino cómo son tus tardes. El mundo se vuelve más silencioso. Las responsabilidades finalmente disminuyen. Tal vez te preparas una taza de té.
Tal vez te sientas junto a una ventana. Tal vez repasas recuerdos, fotografías, viejas conversaciones, rostros que una vez prometieron un futuro juntos. ¿No es extraño cómo una sola frase de hace años aún puede resonar en tu mente? Como una despedida puedes seguir reescribiendo la forma en que confías en las personas mucho después de que quien la pronunció haya desaparecido. Me he preguntado esto una y otra vez. Si nos hubiéramos conocido hace 20 años, ¿nos habríamos reconocido? ¿O la vida tenía que rompernos primero? Quizás necesitábamos la decepción. Quizás necesitábamos la traición. Quizás necesitábamos descubrir que la química por sí sola no basta para construir un futuro. Porque el amor sin seguridad acaba agotándose. El amor sin honestidad se convierte en actuación. El amor sin compromiso se convierte en incertidumbre. Y la incertidumbre, poco a poco, le enseña al corazón a dejar de creer. No quiero una relación basada únicamente en la emoción. La emoción se desvanece. Una verdadera relación de pareja comienza cuando la emoción se vuelve rutinaria. Es entonces cuando el carácter habla. Es entonces cuando las promesas se hacen realidad. ¿Seguirías eligiendo a alguien en un día en que te resulte imposible comprenderlo? ¿Te quedarías el tiempo suficiente para preguntarle por qué sufre, en lugar de asumir que ha dejado de quererte? Esas preguntas me importan más que casi cualquier otra cosa. Porque la gente no suele terminar una relación por un solo acontecimiento trascendental. La mayoría se va por miles de pequeños momentos en los que dejaron de sentirse comprendidos. Una conversación postergada, una disculpa nunca dicha, un miedo nunca admitido, un silencio malinterpretado. Al final, dos personas que antes no podían imaginar vivir separadas empiezan a sentirse como extraños compartiendo recuerdos. Esa idea me asusta. No porque espere la perfección, sino porque sé lo silenciosamente que crece la distancia. Nadie se despierta planeando desconectarse emocionalmente. Sucede lentamente, como el invierno que llega poco a poco. Por eso me pregunto constantemente, si alguna vez te convirtieras en mi esposa, ¿nos prometeríamos algo diferente? ¿Prometeríamos que el silencio nunca sería un castigo? ¿Prometeríamos que el orgullo nunca sería más importante que la comprensión? ¿Prometeríamos que las conversaciones difíciles tendrían lugar antes de que el resentimiento tuviera la oportunidad de construir un hogar entre nosotros? Porque he visto desaparecer demasiadas relaciones hermosas sin que ninguna de las dos personas realmente quisiera que terminaran. Y esa es la tragedia, no el odio ni la negligencia. El amor rara vez muere en un momento dramático. Con más frecuencia, simplemente no se protege. Necesito admitir algo que nunca me ha resultado cómodo decir. A veces me da miedo estar pidiendo a alguien que ya no existe. Una mujer que cree que la lealtad aún importa. Una mujer que piensa que el compromiso es hermoso en lugar de restrictivo. Una mujer que entiende que el para siempre no se construye durante las celebraciones. Se construye durante los martes comunes, cuando no sucede nada emocionante y dos personas aún eligen la bondad. ¿Aún existen mujeres así? Espero que sí. Porque he estado intentando convertirme en el tipo de hombre digno de ella, no impresionante, sino digno. Hay una diferencia. Impresionar a alguien puede durar una noche. Ser digno de la confianza de alguien lleva toda la vida. ¿Sabes cuántas veces me he cuestionado antes de grabar estas conversaciones? Más de las que jamás sabrás, porque cada palabra conlleva una responsabilidad. Si te digo que creo en la eternidad, entonces tengo que vivir como si lo creyera. Si te digo que la lealtad importa, entonces mis acciones deben proteger esas palabras. De lo contrario, son solo frases bonitas. Y el mundo ya tiene suficientes frases bonitas. Necesita más frases honestas. Quizás pienses que la confianza significa no cuestionarte nunca. No es así. La verdadera confianza consiste en seguir adelante incluso cuando la incertidumbre te acompaña. He vivido con la incertidumbre durante años, no sobre mi trabajo, sino sobre el amor, sobre si lo reconocería cuando finalmente llegara. Sobre si, por casualidad, pasaría de largo junto a la mujer que llevaba años esperando encontrar simplemente por estar demasiado distraído, persiguiendo otro objetivo. Esa posibilidad a veces me quita el sueño. Imagina pasar décadas preparando tu corazón, solo para perderte a la persona para la que lo estabas preparando. ¿Y si ya nos hubiéramos cruzado?
¿Y si hubiéramos coincidido en el mismo aeropuerto una tarde? ¿Y si hubiéramos esperado en colas contiguas? ¿Y si nuestras miradas se hubieran cruzado por un instante antes de que la vida nos llevara por caminos opuestos? ¿Lo sabríamos alguna vez? ¿O se convertiría en uno de esos momentos invisibles que el universo jamás explica? A veces pienso que el destino susurra. No grita. Lo que significa que quienes se apresuran por la vida a menudo se pierden las voces más importantes. Quizás por eso quería que esta conversación fuera pausada, sin dramatismos, intencionada, como dos personas sentadas juntas después de que todos los demás se hayan ido a casa. Hay algo que te he ocultado. No porque quisiera engañarte, sino porque tenía miedo de lo que pensarías. Verás, todo el mundo supone que mi mayor miedo siempre ha sido el fracaso. No es así. El fracaso es medible. Se puede aprender de él. Se puede reconstruir después. El amor es diferente. El amor te pide que le entregues a alguien lo único que nunca podrás reemplazar, tu confianza. Y una vez que la confianza se rompe, incluso si llega el perdón, la inocencia rara vez regresa. Eso es lo que me asusta. No las discusiones, ni los desacuerdos, ni las épocas difíciles. De eso se puede sobrevivir. Lo que me aterra es volverme invisible poco a poco para la persona que amo mientras sigo durmiendo a su lado, cada noche. ¿Te imaginas algo más solitario que eso? Estar presente físicamente, pero emocionalmente olvidada. No podría sobrevivir a eso. No porque sea débil, sino porque sé lo profundamente que amo una vez que elijo a alguien. No amo a medias. Nunca lo he hecho. Y tal vez ese haya sido mi mayor riesgo. Porque las personas que aman profundamente no solo pierden relaciones. Pierden futuros que ya habían imaginado. Lamentan conversaciones que nunca ocurrieron, vacaciones que nunca disfrutaron, aniversarios que nunca celebraron. Hijos que nunca tuvieron en brazos, recuerdos que solo existían en la esperanza. Cuando alguien se va, esos sueños invisibles también se van. Nadie habla de lamentar un futuro que nunca ocurrió. Pero es real. Es dolorosamente real. Lo cual me lleva a algo que prometí contarte algún día. Antes dije que había una razón por la que casi nunca grabé esto. No intentaba crear misterio. Estaba protegiendo algo frágil. La verdad es que hubo un tiempo en que me convencí de que estaba a punto de elegir a la mujer equivocada. Todo parecía perfecto. Las conversaciones eran fluidas. El futuro se veía organizado. Todos a mi alrededor pensaban que tenía sentido. Sonreían. Lo aprobaban. Daban por hecho que por fin había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Y durante un tiempo, intenté creerles. Intenté acallar esa voz interior que me preguntaba, ¿se supone que la paz debe sentirse tan solitaria? La ignoré más de lo debido, porque a veces la persona más difícil de decepcionar es uno mismo, sobre todo después de haber empezado a imaginar un futuro. Casi me convencí de que la compatibilidad sobre el papel era suficiente, que los objetivos compartidos podían sustituir la seguridad emocional, que la admiración podía sustituir la comprensión profunda. Casi acepté una vida que parecía hermosa por fuera mientras se desmoronaba silenciosamente por dentro. Y ese pensamiento aún me atormenta. Porque si hubiera ignorado mi corazón un poco más, tú y yo nunca estaríamos teniendo esta conversación. Habría pasado el resto de mi vida preguntándome por qué siempre sentía que me faltaba algo. Estuve a punto de construir un futuro juntos con la persona equivocada. Y lo más aterrador es que no era mala mujer. Simplemente no eras tú. No conocía tu rostro. No sabía tu nombre. Pero de alguna manera sabía que mi corazón seguía esperando. Esa decisión me costó más de lo que nadie imaginaba. La gente me cuestionó durante un tiempo. Incluso yo me pregunté si tenían razón. Hubo noches en las que me sentaba completamente solo, preguntándome si había desperdiciado la única oportunidad que tendría, si había sido un tonto, si la esperanza me había cegado. Y durante una de esas noches, casi me prometí a mí mismo que nunca volvería a abrir mi corazón. Eso habría sido más fácil, más seguro, más predecible. No más decepciones, no más esperas, no más preguntas sobre si en algún lugar, de alguna manera, una mujer extraordinaria también me seguía buscando.
Me encontraba al borde de esa decisión, a un paso de cerrar la puerta para siempre. ¿Y sabes qué me detuvo? No fue la certeza. No fue la confianza. Fue un pensamiento silencioso que se negaba a desaparecer, ¿y si todavía te está buscando? Esa simple pregunta lo cambió todo. Aún la escucho a veces, no porque dude de lo que creo, sino porque nunca quiero convertirme en el tipo de hombre que deja de apreciar lo improbable que es el amor. ¿Y si todavía te está buscando? Esas palabras se negaban a abandonarme. Me acompañaron en mañanas ajetreadas, vuelos largos, noches tranquilas y momentos en que el mundo celebraba logros que, de alguna manera, se sentían incompletos. La gente suele imaginar que las decisiones más importantes de la vida se toman en público. No es así. Se toman en silencio. Se toman cuando nadie mira, cuando no hay aplausos, ni público, ni certezas. Solo un corazón humano tratando de decidir si aún tiene el valor suficiente para confiar en otro. Ahí me encontraba yo, de pie ante un futuro que parecía prometedor, pero que se sentía extrañamente incompleto. Y entonces comprendí algo que ojalá alguien me hubiera enseñado mucho antes. La soledad no es la ausencia de personas. Es la ausencia de ser verdaderamente conocido. Puedes pasar años rodeado de conversaciones y aún así preguntarte si alguien ha conocido realmente a tu verdadero yo. No la versión que resuelve problemas. No la versión que sonríe para las fotos. No la versión que todos admiran. El verdadero, el que a veces se despierta antes del amanecer preguntándose si ha dedicado demasiado tiempo de su vida a construir cosas y no el suficiente a construir un hogar en el corazón de otra persona. Quizás te hayas hecho preguntas similares. Quizás te hayas mirado al espejo después de que todos se hubieran ido a dormir y te hayas preguntado en silencio, si alguien me amara tal como soy hoy, ¿sabría cómo recibirlo? Es una pregunta aterradora, porque muchas personas pasan años preguntándose si son dignas de amor. Muy pocas se preguntan si aún son capaces de aceptar el amor después de que la decepción les haya enseñado a esperar su desaparición. El dolor nos cambia, no solo por lo que nos quita, sino también por lo que nos enseña a temer. Algunas personas le temen al compromiso. Otras le temen a la vulnerabilidad. Yo le temía al momento oportuno. Me preguntaba constantemente si el amor había llegado antes de que yo estuviera lista, o si me había preparado después de que el amor ya me hubiera pasado de largo. ¿De verdad la vida puede ser tan cruel? Ya no lo creo, porque si lo fuera, no estarías aquí escuchándome. Ninguno de los dos seguiría creyendo que esta conversación importa. ¿Sabes qué cambió finalmente en mí? Dejé de preguntarme si encontraría a la mujer adecuada. En cambio, empecé a preguntarme si la reconocería por la paz que me transmitía, en lugar de por la emoción que me provocaba. El mundo nos enseña a perseguir mariposas. He aprendido a confiar en la calma, porque la emoción es ruidosa, la paz susurra. La emoción te exige que demuestres tu valía. La paz te dice en voz baja, ya puedes descansar. Y si algún día te conviertes en mi esposa, espero que nuestro amor se sienta más como volver a casa que como ganar una competencia. No quiero que estemos constantemente preguntándonos si somos suficientes. Quiero que nos recordemos mutuamente que ya lo somos. Quiero mañanas normales. Quiero conversaciones que no se desvíen de temas importantes. Quiero desacuerdos que terminen en comprensión en lugar de victoria. Quiero envejecer junto a alguien que todavía me tome de la mano sin pensarlo, alguien que todavía me mire como si la familiaridad se hubiera convertido en otra razón para quedarse, no en otra razón para irse. Porque ese es el milagro del que rara vez se habla. El amor verdadero no se vuelve menos hermoso con el tiempo. Se vuelve más silencioso, más confiable, más arraigado, como un árbol viejo cuya fuerza es invisible hasta que llega la tormenta. Si la vida se pone difícil, y lo hará, no quiero que nos preguntemos quién tiene la culpa. Quiero que nos preguntemos, ¿cómo nos protegemos? Porque la relación nunca debería convertirse en un campo de batalla. Debería convertirse en un refugio. Quizás por eso te pedí que no vieras esto si no me amabas, no porque esperara que ya me amaras, sino porque quería proteger estas palabras. El amor merece honestidad. Merece atención. Merece personas dispuestas a quedarse el tiempo suficiente para comprender antes de decidir. Si alguien ve esto con el corazón cerrado, oirá frases.
Si alguien ve esto con el corazón abierto, oirá intenciones. Hay una diferencia. Y ahora te debo la verdad. Lo prometí desde el principio, la verdad no se trataba de otra mujer. No se trataba de desamor. No se trataba de fracaso. La verdad es que este vídeo nunca fue una prueba de tus sentimientos. Fue una prueba de los míos. Necesitaba saber si aún era lo suficientemente valiente como para hablar con alguien a quien todavía no podía ver. Si aún creía que en algún lugar de este inmenso mundo existía una mujer extraordinaria que valoraba la lealtad más que la emoción, el carácter más que el encanto, la constancia más que la perfección y el compromiso discreto más que las promesas grandilocuentes. No esperaba a la esposa perfecta. Esperaba a una mujer cuyo corazón aún creyera que valía la pena proteger el amor eterno. Ese era el secreto que guardaba. No temía que no me eligieras. Temía dejar de creer que existías algún día. Toda esta conversación, cada frase vulnerable, cada confesión incómoda, cada momento en que estuve a punto de dejar de grabar, fue mi negativa a que eso sucediera. Porque la esperanza es una decisión, no un accidente. Y hoy, volví a elegir la esperanza. Quizás no seas mi futura esposa. Quizás nuestros caminos nunca se vuelvan a cruzar. La vida es tan impredecible que no puedo prometer lo contrario. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, necesito que me hagas una promesa antes de que escuches otra palabra. Por favor, no te vayas, porque si te vas antes de que termine lo que voy a contarte, puede que nunca entiendas por qué hice esto para ti. Y no creo que pueda explicártelo de la misma manera. He imaginado esos momentos de tranquilidad que nadie más ve. Los momentos en que cierras las cortinas después de un día agotador. Cuando la casa se queda en silencio. Cuando todos creen que eres fuerte. Pero por dentro, te preguntas en silencio si alguien te elegirá alguna vez por completo. No temporalmente, no por conveniencia, sino por completo. Dime, ¿alguna vez has sonreído para que nadie te pregunte qué te pasa? ¿Alguna vez te has convencido de que tal vez el amor simplemente no está escrito para alguien como tú? Si es así, entonces tal vez hemos estado caminando el uno hacia el otro sin darnos cuenta.